De manera sobrenatural, Dios mío, que salgamos de este lugar hablando de tus maravillas y de tu poder y de tu gloria, Señor. Que mis manos, que mi lengua, que mi boca, Señor, no se cansen ni cesen de decir cuán grande y cuán poderoso eres tú, Señor. Si hay alguno que sea testigo del poder, de la gloria de ese Todopoderoso, levante su mano, levante su alabanza. Salga y salude a 3, 4 personas, alabado Dios, y dígale esto: prepárate, que alguien te busca para sacudirte. Santo, aleluya. Prepárate. No, pero dígaselo: prepárate, que alguien te busca para sacudirte. Hay poder de Dios. ¿Cuánto alaban la gloria, Señor? Salga y saluda a 3, 4 y dígale: prepárate, que alguien te busca para sacudirte. Yo no sé cuándo pueda alabar la gloria del Señor en ese ambiente de alabanza, aleluya. Alabado a Dios. Gloria a Dios. Prepárate, que alguien te busca para sacudirte. Prepárate, que alguien te Hay busca para presencia de Dios. Gloria a Dios. Oiga, cuando hay gente de Dios, hay presencia. Aleluya. Santo es Oiga, Jehová. no me está entendiendo. Hay presencia de Dios. Alabado Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Aleluya. He aquí los verdaderos adoradores. Aleluya. Oye, si la palabra de Dios habla de verdaderos adoradores, quiere decir que hay falsos adoradores. Pero si aquí hay verdaderos adoradores, le adorarán en espíritu y verdad. Alaba la gloria de Jehová. Alaba la gloria de Jehová. Pueden tomar asiento, pero no se puede quedar en silencio. Alabado Dios. Aleluya. Santo es tu nombre, Quiero Señor. comenzar como introducción. Alabado sea el Señor. Espero que no los vaya a aburrir al principio. En los años 1920, 1921, 22, 23, 24, 25 al 29, esta nación, la cual se considera la potencia mundial, en esos años mencionados, alabado sea el Señor, los Estados Unidos estaba pasando por una crisis que se le denominó, se le dio el nombre de la Gran Depresión. Este país, alabado sea el Señor, años antes disfrutaba de una economía media estable, alabado sea el Señor, pero lo que se encargaban de hacer los estudios de acuerdo a la economía, daban advertencia de que este país podía caer en una depresión de acuerdo a los desniveles que ellos estaban pasando, alabado Dios, económicamente. Pero mi enfoque no es en la depresión, alabado sea el Señor. En ese momento de caos, de desastre, en ese momento de derrota, de fracaso, si le podemos decir, usted puede ver que a través de la historia, pasando reportajes en ese tiempo, alabado Dios, de gente que estaba estable económicamente, formando, haciendo grandes filas para poder obtener algo de alimento. Pero yo no sé si usted sea muy amante a las carreras de caballo, alabado sea el Señor. Yo no soy muy amante, pero hay una historia que renace, una historia viva que renace en el tiempo de lo que estoy platicando, y habla acerca de un hombre y de un caballo y de un entrenador. Yo tengo ese libro y se llama Sea Biscuit, y me llamó la atención leerlo, y me llama la atención porque fue verídica la historia de un hombre aficionado a los carros. Un hombre que lo tenía todo, estaba acomodado económicamente. Y me llama la atención que en el libro relata acerca de la historia de este hombre, que era un hombre que tenía mucha pasión por los vehículos, por los carros.
Pero en el año de 1926, alabado sea el Señor, cuando su hijo tenía escasos 13, 14 o 15 años, su hijo al salir comenzó a manejar uno de los vehículos, impactó y fue un accidente grave, un accidente que llevó a este jovencito a perder la vida. El personaje del cual le hablo se llama Charles Howard. Este hombre tenía este hijo y al perder su hijo, este personaje que estaba aficionado por los carros, que tenía tanta pasión por ellos, al escuchar y darse cuenta de la noticia, su corazón termina en 1000 pedazos, porque obviamente ya no iba a volver a ver la vida de su hijo. Alabado Dios. Dice la historia que este hombre, después de que su hijo había partido, este hombre nunca volvió a ser el mismo hombre. Esa pasión que él tenía por los vehículos ya no era su prioridad, ya no era lo que le llamaba la atención. Ese hombre fue de mal en peor, no podía superar la pérdida de su hijo y por lo tanto en su hogar se estaba convirtiendo en una tormenta, ya que la relación con su amada esposa ya no podía ser la misma. Este hombre se convirtió en un hombre infeliz, un hombre que no apreciaba la vida, un hombre que no podía llenar el vacío que había quedado de su hijo. Pero la historia cuenta que después de ello este hombre le llamó la atención las carreras de caballos y conoció un caballo que por ahí se lo ofrecieron por el precio de $8,000. Un caballo que aparentemente tenía récord de haber ganado algunas carreras, pero no era el suficiente, no encajaba en los estándares que se requerían para una carrera de caballos. El primer propietario lo vendió a Charles y Charles lo compró por $8,000. Este hombre lo tiene y le empieza a llamar la atención el mundo de las carreras. Pero este hombre, para vida de tener un buen caballo, tenía que buscar un entrenador. Dígale a alguien: Dios te está buscando. Dios te está buscando. Aleluya. Este hombre buscó un entrenador, alabado sea el Señor, llamado Tom Smith. Tom Smith era un hombre, alabado Dios, que tenía una buena habilidad para entrenar con los caballos, pero tenía un problema: él no podía hablar, no tenía relación con los seres humanos. Este hombre lo miraba por las calles y las veces que tú lo mirabas, o las veces que tú lo mirabas por ahí por un corral, él no dirigía ninguna palabra. Este hombre Charles lo contrató, lo llamó, pero le llamó algo a la atención, que aunque no tenía una habilidad muy buena para comunicarse con el ser humano, alabado Dios, tenía una buena habilidad para comunicarse con los caballos. Fíjese la deficiencia, fíjese el problema en el cual se estaba metiendo este hombre, un hombre infeliz, un hombre que tenía un corazón vacío, un corazón destruido, un hombre que aparentemente, aunque tenía dinero, pero tenía el alma vacía, porque añoraba la presencia de su hijo. Después de ello, usted sabe que para la carrera se necesita un jinete para que se monte en el caballo, alabado Dios. Pero en el mundo de los caballos, sabe que los caballos son delicados, no cualquiera se les puede subir. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. La historia dice que este hombre, dueño de este caballo, Charles Howard, comienza a buscar un personaje para que viniera y fuera el jinete de este caballo, alabado Dios. Pero curiosamente por ahí andaba alguien, alabado Dios, un jovencito llamado Jolie Poleman. Este hombre, alabado sea el Señor, saliendo de esa catástrofe de la economía, de la Gran Depresión, alabado sea el Señor, este jovencito creció con un sentido de la vida, alabado sea el Señor, con una estima baja por la personalidad que él tenía, por la carencia, por la crisis que había vivido desde pequeño, alabado sea el Señor. Este joven no tenía seguridad propia. Al encontrarlo, el propietario del caballo, del cual les digo, Charles lo miró
Y curiosamente, este jinete, cuando mira al caballo, va y pasa por ahí, le ofrece un regalo al caballo y le da unos granitos de azúcar. El caballo, supuestamente, de acuerdo a la historia, dice que el caballo se miró con el jinete y ambos enlazaron una relación. A lo mejor usted no me comprende, alabado Dios, pero de acuerdo a la historia, ellos enlazaron una relación y después de ahí comenzaron los entrenamientos. Ahora usted se preguntará por qué estoy hablando de este asunto. En 1936, el que le digo yo, Johnny, fue cuando tuvo el encuentro con este caballo, alabado Dios. Pero después de ello, a donde yo quiero yo llegar y donde yo quiero que usted medite, es que cuando Johnny cursaba la escuela, hubo un maestro que le dijo a Johnny: Johnny, cuando tú crezcas y cuando tú seas adulto, tú no vas a llegar a ningún lado. El corazón de Johnny obviamente quedó marcado por las palabras de aquel profesor que le había declarado que cuando él fuera adulto, él no iba a escalar ninguna montaña. Le había declarado, le había dictado que él no llegaría lejos. Alabado Dios. Yo no sé si a alguien le han dicho alguna vez que tú no vas a llegar lejos. Amén, aleluya. Yo no sé si alguna vez alguien te dijo tú no vas a llegar ni a la esquina. Alábale que él vive. Alabado Dios. Pero Johnny, alabado sea el Señor, dentro de sí, aunque creció con mucho coraje de acuerdo a ello, porque después de esa situación, este joven, por tratar de agarrar lugares en la vida, creció con mucha ira y mucho rencor. En las calles, en las escuelas, constantemente tenía pleitos, tenía desacuerdo, no podía llevarse bien con la sociedad. Era un joven problemático porque cargaba en sus espaldas unas palabras que le habían dicho que él no llegaría lejos. Yo no sé si en esta tarde haya alguien que estuvo cargando con esas palabras hasta este día. Pero yo no sé si alguien le cree al Señor. Aleluya. Porque aunque nosotros somos convertidos, alabamos al Señor, alabado Dios, nadie sabe lo que traes en la mochila. Amén. Nadie sabe lo que tú cargas, porque el único que escudriña y conoce quién eres tú verdaderamente no es el pastor, no es el evangelista, es el que te hizo en el vientre de tu madre. Alabado Dios, aleluya. De acuerdo a la historia, alabado sea el Señor, este era el trío del desastre. Pero América necesitaba poner sus ojos en una esperanza. En la historia, de acuerdo a ello, se creía del caballo. El caballo tenía otra deficiencia, porque los historiadores decían que era imposible que un caballo con un cuerpo tan grande fuera tan veloz con unas piernas tan pequeñas. Porque aparentemente los estándares decían, en las reglas para correr, el caballo no pasaba los límites que se requerían para ser un caballo de carreras. El montador, el jinete, era un poco alto, tenía que tener una estatura, no podía caber en la rama como jinete. Y el entrenador no podía ser un buen entrenador porque no hablaba con la gente. Todas esas cosas estaban en contra de este trío que le decían el trío del desastre. Pero dice su palabra que el tiempo fue pasando, al jinete lo fueron inspeccionando y se dieron cuenta que el jinete tenía otro problema. El ojo derecho, él no podía ver bien, era ciego del ojo derecho. Imagínense. Todo estaba en contra de este trío, alabado sea el Señor, así como de esas veces que tú quieres hacer algo para el Señor y te das cuenta que todo no está marcando bien. Pero servimos a un Dios que es un Dios de cosas ilógicas. Porque a veces como seres humanos queremos ver la lógica y la lógica nos dice que no. Pero al Dios que tú le sirves trabajo en el ilógico, alabado sea el Señor. Aleluya. ¿Por qué te digo eso? Porque si le preguntas a Moisés, alabado sea el Señor, si era posible que él hablara con el faraón,
La lógica te decía que no, porque era tartamudo. No vale que él vive, alabado a Dios. Si le preguntas al profeta Samuel, ¿era posible que tuviéramos un profeta como él, alabado sea el Señor? La lógica decía que no, porque su madre era estéril. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Pero lo que había dicho Dios y lo que había determinado Dios en la vida de Ana, que aunque la ciencia le dijo que no, que aunque los doctores de aquel tiempo le dijeron que no, el Dios de gloria le dijo que sí a Ana, alabado a Dios. Dígale al que está a su lado, dile, aun cuando se levante contra ti, Dios dice que sí. ¿Cuánto le alaban a Dios? Dios dice que sí, alábalo. Alabado Dios, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor, aleluya. La historia sigue relatando y sigue diciendo, alabado sea el Señor, en 1940, alabado Dios, lo que todos habían dicho que no iba a ser posible, alabado Dios. En un lugar llamado Santa Anita, si no me equivoco, se efectuó una de las carreras más grandes de la historia en el deporte de las carreras de caballos. Y ahí corría este caballo, alabado sea el Señor, después de haber demostrado que tenía la capacidad, porque científicamente ellos no entendían cómo es que este caballo podía correr a la distancia que corría comparado a otros caballos, porque no tenía lo que se necesitaba para alcanzar esas distancias. Hay veces nosotros como hijos del Señor, hay veces no tenemos las medidas, no tenemos la talla, no tenemos el llamado, alabado sea el Señor, pero nos preocupamos tanto por ello y nos olvidamos que el que nos ha llamado es el que se encarga de perfeccionar las áreas de tu vida para que puedas encajar en el propósito del cual Dios te ha llamado. ¿Habrá alguien que le pueda decir gracias, Señor? Porque yo sé que tú me darás las medidas que yo necesito. Gloria a tu nombre, aleluya. Pedro, ya sabes para dónde voy. Pedro, dice la palabra del Señor, fue un hombre con oficio de pescador, aleluya, que tuvo un encuentro que en una ocasión, mientras él salía a pescar, se la voy a parafrasear, en uno de esos días que él salía a pescar como usualmente lo hacía, sorpresivamente caminaba por ahí alguien que tú conoces, alabado Dios. Aleluya. Alguien que te habla en la noche, Alabado Dios, Alguien aleluya. que te sana cuando tienes dolor, aleluya. Alguien que te habla cuando necesitas hablarle a un consejero, alabado Dios. Dice que iba pasando por las orillas de las aguas, aleluya. Y cuando iba pasando por ahí, mi alma alaba la gloria de Jehová. Vio la vida de un hombre, alabado Dios, pescando, haciendo ahí cosas, alabado Dios. Alabado Dios. Cuando escucha la voz de aquel hombre que le llama por su nombre y le dice: Pedro, sígueme, sígueme. Pedro, al igual como los demás discípulos, escuchó la voz del Todopoderoso que le decía: ven. Como esa voz que te habla muchas veces cuando estás pasando por pruebas y tribulación, cuando estás pasando por desierto. Dios, aleluya. El único que te habla en tu prueba, en tu lucha, en tu aflicción, en tu desierto, en tu quebranto, es el que murió en la cruz del Calvario, que te dice: sígueme, sígueme. Oh, mi alma alaba la gloria de Jehová. Yo siento la gloria del Todopoderoso en este lugar. Alabado Dios, Óigame. aleluya. Qué lindo es escuchar la voz de tu amado que te diga: sígame. No le preguntó: ¿estás preparado? ¿Fuiste a la escuela de los rabinos? ¿O tienes estudio teológico? No, Dios no miró lo que tenía en el momento. Porque cuando Dios te llama, no mira lo que tienes, sino mira lo que puede hacer en tu vida. Alabado Dios, aleluya. Y
Dice la palabra del Señor que cuántas caídas, cuántos fracasos no hubo en el caminar de Pedro mientras Dios estaba formando su vida. Yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces ha mirado en un comedor a un hombre comiéndose una espiga de trigo? Y es lógico su silencio, nadie. Pero me llama mucho la atención cómo Dios le advirtió a Pedro y le dijo: Pedro, te tengo un mensaje. Alabado sea el Señor. Santo es Dios, aleluya. Te tengo un mensajito, Pedro, y veo que lo que viene a tu vida no es algo fácil. Santo es Dios. Lo que viene a tus días no es nada fácil, Pedro. Porque aparentemente, alabado sea el Señor, estás acostumbrado que esté yo ahí